Millonario fingió un accidente para probar a su sirvienta y su hijo lisiado, y descubre la verdad. «Lárgate de aquí. Maldita sea. Te dije que no quería ver esa cosa rodante cerca de mis rosas». El grito desgarrador de Isabela rompió la paz de la tarde, espantando a los pájaros que descansaban en las bugambillas del jardín. La escena era de una crueldad que helaba la sangre, a pesar del sol radiante que bañaba la mansión. Isabela, la prometida de don Santiago, estaba de pie con el rostro desfigurado por la ira, una ira que no correspondía a la belleza de sus facciones ni a la elegancia de su vestido de flores grises. Su dedo índice, perfectamente manicurado, apuntaba como un arma cargada hacia el pequeño Carlitos. El niño, de apenas 8 años, se encogió en su silla de ruedas. Sus manitas apretaban con fuerza los reposabrazos de cuero desgastado, sus nudillos blancos por la tensión. No lloraba a gritos, pero sus grandes ojos oscuros estaban llenos de lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas pálidas. Había cometido el imperdonable error de acercarse demasiado a la fuente principal para ver los peces, y una de las ruedas de su silla había aplastado accidentalmente el borde de un parterre de flores recién plantadas. «Señorita Isabela, por favor», gritó Rosario, corriendo desde la terraza con el corazón en la boca. Su uniforme azul marino ondeaba con la prisa y casi tropieza en su desesperación por interponerse entre la furia de la mujer y su hijo indefenso. «Es solo un niño. No lo grite así, por el amor de Dios». Rosario se lanzó frente a la silla de ruedas, extendiendo los brazos en una postura protectora, como una leona defendiendo a su cachorro, aunque sus ojos reflejaban el terror de quien sabe que su sustento depende de la voluntad de sus patrones. «¡Tú cállate, sirvienta inútil!», bramó Isabela dando un paso amenazante hacia ellas. «Debería echarles a los dos a la calle ahora mismo. ¡Míralo! Es repugnante. Esa silla vieja y oxidada está arruinando la estética de mi jardín. ¿Cuántas veces te he dicho que no quiero que tu hijo defectuoso salga del cuarto de servicio cuando yo estoy presente? Me da náuseas verlo». Las palabras cayeron como ácido. Carlitos bajó la cabeza, intentando hacerse invisible, sintiendo que su existencia era un error, una mancha en el mundo perfecto de aquella mujer. Rosario sintió un dolor agudo en el pecho, más fuerte que cualquier golpe físico. Tragó su orgullo, porque necesitaba ese trabajo para las terapias del niño. Pero sus manos temblaban. «Perdone, señorita, le juro que no volverá a pasar», suplicó Rosario, con la voz quebrada, limpiando rápidamente una lágrima que escapó de sus ojos. Él solo quería ver los peces. Don Santiago le dio permiso la semana pasada. «Don Santiago ya no manda aquí», interrumpió Isabela con una risa estridente y maliciosa. «Ese viejo tonto está acabado. Y si cree que voy a permitir que convierta mi futura casa en un hospital de beneficencia para lisiados, está muy equivocado. Saca a ese niño de mi vista antes de que llame a seguridad y haga que los tiren a la basura, que es donde pertenecen». Lo que Isabela no sabía, cegada por su propia soberbia y maldad, es que no estaban solos. A unos 10 metros de distancia, oculto tras la densa vegetación y la sombra de un roble centenario, don Santiago observaba todo. Llevaba su traje azul marino impecable, pero su postura no era la del hombre derrotado que había fingido ser durante las últimas semanas. Estaba erguido, tenso como un cable de acero. Sus puños estaban cerrados con tal fuerza que las uñas se clavaban en sus palmas. Cada palabra que salía de la boca de Isabela era una puñalada a la imagen que él tenía de ella, pero al mismo tiempo era la confirmación dolorosa que necesitaba. Santiago sentía una mezcla de fuego y hielo en las venas. Quería salir, gritar, detener esa humillación y expulsar a esa mujer de su casa inmediatamente. Ver a Carlitos, ese niño que le había robado el corazón con su inteligencia y dulzura, siendo tratado como basura, le hervía la sangre. Pero se contuvo. Tenía que resistir un poco más. Necesitaba ver hasta dónde llegaba la podredumbre del alma de la mujer con la que, hasta hace poco, planeaba casarse. Necesitaba que la careta cayera por completo, sin posibilidad de recomponerse. Isabela,
sintiéndose victoriosa al ver a Rosario humillada y arrastrando la silla de ruedas hacia la entrada de servicio, se alisó el vestido y resopló con desdén. Increíble. Uno intenta mantener el nivel y se rodea de miseria, murmuró para sí misma, sin saber que sus palabras flotaban en el aire hasta los oídos del hombre que sostenía su destino en las manos. Santiago respiró hondo, sus ojos clavados en la espalda de la mujer. La decisión estaba tomada, pero el juicio final aún estaba por comenzar. La escena del jardín no era el final, era el detonante. La prueba había terminado, y la sentencia estaba a punto de ser dictada. Para entender la magnitud de la crueldad que acababa de presenciar en el jardín, había que retroceder 2 semanas. El aire en la mansión había cambiado drásticamente desde aquella noche fatídica en la biblioteca, la noche en que Santiago puso en marcha su plan desesperado. Santiago siempre había tenido una duda, una pequeña espina clavada en su intuición. Siendo un magnate de la construcción, estaba acostumbrado a que la gente se le acercara por interés. Pero con Isabela, él quería creer que era diferente. Ella era joven, vibrante, y parecía adorarlo. Sin embargo, pequeños detalles, una mirada de aburrimiento cuando él hablaba de sus pasiones, una excesiva atención a los regalos caros y una total indiferencia hacia el personal, habían sembrado la semilla de la desconfianza. Y luego estaba Rosario, la nueva empleada que había llegado hacía 6 meses con su hijo en silla de ruedas. Santiago había permitido que el niño viviera allí, algo inusual, pero la ética de trabajo de Rosario y la luz en los ojos de Carlitos lo habían conmovido. A veces, cuando llegaba cansado del trabajo, encontraba más paz conversando 5 minutos con el niño sobre coches de juguete que en las cenas de gala con Isabela. Aquella noche, Santiago convocó a ambas a la biblioteca. La habitación, revestida de madera oscura y olor a libros antiguos, solía ser un lugar de poder, pero esa noche, Santiago se encargó de que pareciera un velatorio. Se sentó detrás de su enorme escritorio, con la cabeza entre las manos, el cabello deliberadamente despeinado y la corbata floja. Sobre la mesa había montones de papeles desordenados y cartas con sellos rojos de urgente. Isabela entró primero, con una copa de champán en la mano, luciendo un vestido de seda. «Santiago, cariño, ¿por qué tanto misterio? Nos vamos a perder la reserva en el restaurante», dijo ella, mirando el reloj con impaciencia. Rosario entró después, con su uniforme impecable, trayendo una bandeja con agua y las medicinas para la presión de Santiago. Se quedó de pie, respetuosamente, cerca de la puerta. «Siéntate, Isabela. Rosario, quédate. Esto también te incumbe», dijo Santiago con voz ronca y grave. Isabela rodó los ojos y se dejó caer en el sofá de cuero, cruzando las piernas. «Habla rápido, por favor». Santiago levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos, había usado unas gotas para simular llanto o insomnio, se clavaron en su prometida. «Lo he perdido todo, Isabela. Todo». El silencio que siguió fue absoluto. El tic-tac del reloj de péndulo parecía martillar las paredes. Isabela parpadeó, confundida, como si le hubieran hablado en un idioma extranjero. «¿De qué estás hablando? ¿Qué es todo? ¿Perdiste un contrato?» «No». Santiago golpeó la mesa con el puño débilmente. «La empresa. Hubo un desfalco, una inversión fallida en el extranjero. Mis cuentas han sido congeladas esta mañana. El banco va a embargar la casa, los coches, todo. Estoy en la ruina, Isabela. Peor que en la ruina, estoy endeudado hasta el cuello». La copa de champán resbaló de los dedos de Isabela y cayó sobre la alfombra persa, pero ella ni siquiera miró la mancha. Su rostro palideció, pero no de preocupación por él, sino de un pánico egoísta que transformó sus facciones. ¿Estás bromeando?» Su voz tembló aguda. «¿Y mi viaje a París el próximo mes? ¿La boda? Santiago, el anillo que encargamos». «No habrá viaje, Isabela. No habrá boda de lujo. Tendremos que venderlo todo. Probablemente tenga que mudarme a un apartamento pequeño en el centro, quizás buscar trabajo como asalariado.
Necesito saber que estás conmigo en esto. Necesito tu apoyo ahora más que nunca. Vamos a tener que empezar de cero. Isabela se puso de pie de un salto, como si el sofá quemara. ¿Empezar de cero? ¿Estás loco? Yo no nací para ser pobre, Santiago. Yo tengo un estatus. ¿Qué van a decir mis amigas? ¿Qué voy a hacer yo en un apartamento de mala muerte? Santiago la miró, sintiendo cómo se le rompía el corazón al confirmar sus sospechas, pero manteniendo el papel. Pensé que me amabas a mí, no a mi dinero. Te amo, gritó ella, histérica. Pero el amor no compra vestidos de diseñador. El amor no paga la primera clase. No puedes hacerme esto. Tienes que arreglarlo. Pide prestado, roba, haz algo. Mientras Isabela gritaba y caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, preocupada solo por su imagen y su comodidad, Santiago desvió la mirada hacia Rosario. La empleada estaba pálida, con las manos apretadas sobre su delantal. «Señora, por favor, el señor se va a enfermar», dijo Rosario suavemente, dando un paso adelante. «Tú cállate», le espetó Isabela. «¿Tú qué vas a saber? Seguro estás feliz de vernos caer». Rosario ignoró el insulto y se acercó al escritorio. Con manos temblorosas, sacó del bolsillo de su delantal un pequeño sobre de papel manila, arrugado y viejo. Lo puso sobre el escritorio, encima de las cartas de embargo falsas. «Don Santiago», dijo Rosario con voz firme pero humilde, «yo no entiendo mucho de finanzas ni de millones, pero sé lo que es tener problemas. Aquí está mi sueldo de este mes y, bueno, lo que he ido ahorrando para la operación de Carlitos. No es mucho, señor, apenas unos miles, pero úselo. Para comida, para abogados, para lo que necesite». Santiago sintió un nudo en la garganta tan fuerte que casi se le sale del personaje. Miró el sobre. Sabía lo que había dentro. Sudor, lágrimas y la esperanza de que su hijo caminara. Y ella se lo estaba entregando a él, a un hombre que supuestamente lo tenía todo, sin pedir nada a cambio. «Rosario», balbuceó Santiago, «eso es para tu hijo. Usted nos dio un techo cuando nadie más quiso alquilarme por el niño», respondió ella con sencillez. «Usted nos trató como personas. Si usted cae, nosotros estamos aquí para ayudarle a levantarse. Comemos arroz y frijoles, no importa. Pero no lo vamos a dejar solo». El contraste era brutal. A un lado, la mujer que juraba amor eterno gritando por sus viajes perdidos. Al otro, la mujer que apenas tenía nada, entregando todo lo que poseía. Isabela vio el sobre y soltó una carcajada cruel. «Ay, por favor, ¿crees que con tus miserias vas a salvar un imperio? ¡Qué patética eres!» «Santiago, esto es ridículo. Me voy a mi cuarto. No pienso hablar contigo hasta que tengas una solución real. Y no esperes que comas sobras mañana». Isabela salió dando un portazo que retumbó en toda la casa. Santiago se quedó en silencio, mirando el sobre humilde sobre la mesa lustrosa. Levantó la vista hacia Rosario, quien lo miraba con genuina preocupación, esperando instrucciones. «Gracias, Rosario», dijo él, y esta vez su voz no tenía nada de actuación. Era la voz de un hombre que acababa de encontrar un tesoro en medio del barro. «Guarda tu dinero. Por ahora intentaremos sobrevivir». Esa noche, Santiago no durmió, pero no por la quiebra, sino porque su plan había funcionado demasiado bien. Ahora sabía la verdad, pero necesitaba tiempo para ejecutar la lección final. Decidió mantener la farsa unas semanas más, permitiendo que Isabela mostrara sus verdaderos colores, permitiendo que la necesidad sacara lo peor de ella y lo mejor de Rosario. Lo que no calculó fue que la crueldad de Isabela escalaría tan rápido, atacando no solo su supuesta pobreza, sino a los seres más vulnerables de la casa. El incidente del jardín estaba a punto de ocurrir, y con él, el fin de la paciencia del millonario. Los días siguientes a la confesión de la supuesta quiebra, transformaron la mansión en un campo de batalla psicológico. La atmósfera, antes llena de música suave y risas superficiales, se había vuelto densa y sofocante, cargada de una electricidad negativa que emanaba casi exclusivamente de Isabela. Con la excusa de la austeridad,
Santiago había despedido al personal de cocina y jardinería, enviándolos a unas vacaciones pagadas en secreto, dejando a Rosario como la única encargada de mantener la inmensa propiedad. Era una carga de trabajo inhumana para una sola persona, pero Rosario la asumió sin una sola queja, levantándose antes del amanecer para limpiar, cocinar y cuidar de Carlitos y de don Santiago, a quien veía cada vez más demacrado y triste. Aquella mañana de martes, el sol apenas entraba por los ventanales del comedor principal. Isabela estaba sentada a la cabecera, golpeando la mesa con una cuchara de plata, su impaciencia resonando como disparos en la habitación vacía. «¡Rosario!», gritó arrastrando las vocales con desprecio. «Llevo 5 minutos esperando mi café. ¿O es que también se acabó el gas y ahora tenemos que calentar el agua con leña como en tu pueblo?» Rosario apareció desde la cocina, con la frente perlada de sudor y una bandeja en las manos. «Disculpe, señorita Isabela. Estaba exprimiendo las naranjas a mano, como le gusta, porque la máquina eléctrica se averió y don Santiago dijo que no podíamos repararla por ahora». Isabela miró el vaso de jugo y luego la taza de café humeante. Con un movimiento rápido y cruel de su muñeca, golpeó el borde de la bandeja, haciendo que el café hirviendo se derramara sobre el delantal inmaculado de Rosario y salpicara el suelo de mármol. «¡Está frío!», mintió Isabela, sin inmutarse ante el gemido de dolor de Rosario al sentir el líquido caliente en su piel. «¿Crees que porque Santiago es un fracasado yo voy a bajar mis estándares? Llévate esta basura y tráeme algo decente. Y después, quiero que limpies este desastre de rodillas. No quiero ver ni una mancha en mi suelo». Rosario apretó los labios, conteniendo las lágrimas de dolor y humillación. «Sí, señorita. Enseguida». «Y otra cosa», añadió Isabela, mirándose las uñas con indiferencia. «He visto que has estado lavando la ropa del lisiado en la lavadora principal. A partir de hoy, eso se acabó. No quiero que sus trapos toquen donde yo lavo mis sábanas de seda. Lavarás su ropa a mano, en el lavadero del patio trasero. Y hazlo de noche. No quiero ver ropa colgada cuando tenga visitas. Si es que alguien digno se atreve a venir a esta casa en ruinas. Pero señorita, Carlitos necesita sábanas limpias a diario por su condición, y mis manos. Tengo artritis, el agua fría del patio», intentó explicar Rosario, su voz temblando por primera vez. Isabela se levantó de golpe, acercando su rostro al de la empleada con una sonrisa venenosa. «¿Te duele? Qué pena. ¿Sabes qué duele más? Que mi prometido haya perdido millones y yo tenga que soportar verte la cara todos los días. Si no te gusta, lárgate. Pero recuerda, sin este trabajo, ¿quién pagará las medicinas especiales de tu hijo? Santiago ya no tiene ni para pagar la luz. Así que tu sueldo depende de que yo no me canse de ti y convenza a Santiago de que sobran bocas que alimentar. Tú decides, o lavas a mano, o ves a tu hijo sufrir sin sus pastillas». La amenaza fue letal. Isabela sabía exactamente dónde golpear. Rosario bajó la cabeza, derrotada por el amor a su hijo. «Lavaré a mano, señorita». Desde el pasillo superior, oculto en la penumbra de la escalera, Santiago escuchaba todo. Su mano apretaba la barandilla con tal fuerza que la madera crujió levemente. Ver a Rosario, una mujer que le había ofrecido sus ahorros de vida, siendo tratada como una esclava por la mujer que supuestamente lo amaba, era una tortura. Santiago quería bajar, quería gritar, quería echar a Isabela a la calle en ese mismo instante. Pero se contuvo. «Un poco más», se repitió mentalmente. «Necesito que la caída sea total. Necesito que no haya excusas cuando la eche. Necesito que ella misma cabe su tumba». Esa tarde, la crueldad subió de nivel. Isabela, aburrida por la falta de eventos sociales y compras, decidió hacer una limpieza de armario. Llamó a Rosario a su habitación, donde había montañas de ropa de diseñador esparcidas por la cama. «Todo esto es de temporadas pasadas», dijo Isabela, señalando vestidos que costaban más de lo que Rosario ganaba en un año. «Ya no me sirven, iba a tirarlos a la basura, pero pensé, quizás podrías venderlos en algún mercado de pulgas de tu barrio para comprarle algo decente de comer a tu hijo. Se ve muy pálido». Los ojos de Rosario se iluminaron con un atisbo de esperanza.
De verdad, señorita, eso sería una bendición. Las medicinas subieron de precio y... Isabela soltó una carcajada seca, cortando la esperanza de raíz. Por supuesto que no, estúpida. ¿Crees que dejaría que mi ropa terminara en un basurero? Solo quería ver tu cara de mendiga ilusionada. Isabela tomó unas tijeras y, frente a los ojos atónitos de Rosario, comenzó a cortar la seda de un vestido rojo. Prefiero destruirlos a que alguien como tú saque provecho de ellos. Ahora recoge los pedazos y tíralos, y asegúrate de que nadie los vea. Rosario se arrodilló para recoger los retazos de tela, sintiéndose más pequeña que nunca. La maldad de Isabela no era solo por dinero, era algo visceral. Una necesidad patológica de pisar a quien consideraba inferior para sentirse ella misma superior en medio de la crisis. 2 días después, el jueves por la tarde, el aire era un poco más fresco. Santiago había salido temprano, supuestamente a una entrevista de trabajo para un puesto de gerente junior, manteniendo su fachada de hombre desesperado. En realidad, estaba en su oficina privada en el centro de la ciudad, monitoreando las cámaras de seguridad de su propia casa desde su laptop, con el corazón en un puño. En la mansión, Carlitos había logrado salir al jardín, aprovechando que Isabela estaba tomando una siesta. El niño, a pesar de su silla de ruedas y su salud frágil, tenía un espíritu inquebrantable. Rodó su silla hasta el borde de la gran fuente de piedra central, donde los peces koi nadaban perezosamente. En su regazo, Carlitos llevaba su posesión más preciada, un coche de madera tallado a mano, pintado de rojo brillante. No era un juguete caro, no tenía luces ni control remoto, pero para él era el tesoro más grande del mundo. Don Santiago se lo había regalado hacía 3 meses, diciéndole: «Este coche es fuerte y resistente, como tú, campeón». Carlitos hablaba con el coche, imaginando que conducía lejos, a lugares donde no necesitaba la silla de ruedas, donde podía correr y jugar al fútbol. «Vamos, Rayo, hoy ganaremos la carrera», susurraba el niño, haciendo rodar el coche por el borde de piedra de la fuente. La paz se rompió con el sonido de unos tacones golpeando el pavimento de piedra. Isabela había despertado de su siesta de mal humor. El calor la irritaba. La falta de aire acondicionado, otra mentira de Santiago para ahorrar, la irritaba. Y sobre todo, el silencio de la casa la aburría. Al salir a la terraza y ver a Carlitos feliz, algo oscuro se encendió dentro de ella. ¿Cómo se atrevía ese niño lisiado a sonreír cuando ella, Isabela, la reina de la casa, estaba sufriendo por la falta de lujos? Su felicidad le parecía un insulto personal. Isabela caminó hacia él con paso decidido. Su sombra cayó sobre el niño antes de que él pudiera reaccionar. Carlitos levantó la vista, y al verla, instintivamente abrazó su coche de madera contra su pecho. «¿Qué haces aquí afuera?», preguntó Isabela con voz gélida. «Te dije que el jardín es para la gente de la casa, no para los arrimados». «Perdón, señorita, solo estaba jugando un ratito. Mi mamá está limpiando los baños y me dijo que esperara aquí para no estorbar», respondió Carlitos con voz temblorosa, intentando girar las ruedas de su silla para alejarse. Isabela le bloqueó el paso. Sus ojos se fijaron en el juguete. «¿Qué es esa basura que tienes ahí?», preguntó señalando el coche. «No es basura, es un regalo de don Santiago. Es mi coche de carreras». La mención de Santiago enfureció aún más a Isabela. Le recordaba al hombre que le había fallado, al hombre que ya no podía darle diamantes. «Santiago te mima demasiado. Te da esperanzas falsas. Nunca vas a conducir un coche, niño. Nunca vas a correr. Mírate. Eres una carga, un gasto innecesario. Ese juguete vale más que tú». Con un movimiento rápido, Isabela extendió la mano y le arrebató el coche de madera. «No. Por favor, devuélvemelo», gritó Carlitos, estirando sus bracitos desesperadamente. Isabela sostuvo el coche en alto, examinándolo con asco. «Es madera barata. Como todo en esta casa ahora. ¿Sabes qué hacemos con la basura, Carlitos? La desechamos». «No, por favor. Es lo único que tengo», suplicó el niño, las lágrimas brotando a borbotones. Isabela sonrió, disfrutando del poder absoluto que tenía sobre esa pequeña criatura. Miró el agua verde de la fuente,
profunda y llena de algas en el fondo. Ups. Se me resbaló. Con una teatralidad cruel, abrió los dedos. El coche de madera cayó al agua con un sonoro splash. Al ser de madera densa y estar pintado con varias capas, no flotó de inmediato, sino que comenzó a hundirse lentamente, alejándose del borde. ¡Mi coche!, gritó Carlitos. Sin pensar en el peligro, el niño se impulsó hacia adelante, intentando alcanzar el agua. Su cuerpo frágil se estiró al máximo. Sus dedos rozaron la superficie fría, pero el coche ya estaba fuera de su alcance, hundiéndose hacia el fondo oscuro de la fuente. «¡Cógelo si puedes!», se burló Isabela cruzándose de brazos. «Ah, cierto, no puedes. ¡Qué lástima!». Carlitos, en su desesperación, se inclinó demasiado. La silla de ruedas se tambaleó peligrosamente. Una de las ruedas delanteras resbaló por el borde mojado de la fuente. El niño gritó de terror al sentir que perdía el equilibrio, quedando colgado mitad fuera, mitad dentro de la silla, a punto de caer de cabeza al agua profunda donde podría ahogarse fácilmente debido a su inmovilidad. Isabela no se movió para ayudarlo. Simplemente observó, con una curiosidad mórbida, esperando ver si el niño caía. Fue en ese preciso instante cuando Rosario salió corriendo al patio, alertada por los gritos. Vio la escena. Su hijo colgando sobre el agua y la mujer riéndose a su lado. El instinto maternal borró cualquier miedo a ser despedida. «¡Carlitos!», gritó Rosario corriendo más rápido de lo que jamás había corrido. Llegó justo a tiempo para agarrar la camiseta del niño y tirar de él hacia atrás, devolviéndolo a la seguridad de la silla, jadeando por el esfuerzo y el susto. Carlitos lloraba desconsoladamente, señalando el agua. «Lo tiró. Tiró mi coche, mamá. El regalo de don Santiago». Rosario, con el pecho subiendo y bajando violentamente, levantó la mirada hacia Isabela. Por primera vez, no había sumisión en sus ojos, sino un fuego intenso de indignación. «¿Cómo pudo?», susurró Rosario. «Es un niño. Es un juguete. ¿Qué clase de monstruo es usted?». Isabela dejó de reír. Su rostro se endureció. Nadie, y menos una sirvienta, le hablaba así. «Cuidado con tu tono, gata igualada». Solo le estaba enseñando una lección de realidad. En la vida se pierde todo. Yo perdí mis millones, él perdió su juguete. Estamos a mano. Y ahora, lárgate de mi vista antes de que termine lo que empecé y te tire a ti también al agua. Rosario abrazó a su hijo, protegiéndolo contra su pecho, sintiendo los latidos acelerados del pequeño corazón de Carlitos. «Dios todo lo ve, señorita Isabela, todo lo ve», dijo Rosario con voz grave. «Pues que Dios te pague el sueldo, porque estás a un paso de que yo te corra», respondió Isabela, dándose la vuelta y caminando hacia la casa con arrogancia, dejando atrás a una madre y un hijo destrozados, pero unidos. Lo que Isabela ignoraba era que la cámara de seguridad, oculta en una de las farolas del jardín, había captado cada segundo: el arrebato, el lanzamiento del juguete, la burla y la casi tragedia. Y al otro lado de la pantalla, en su oficina, don Santiago ya no estaba sentado. Estaba de pie, cerrando su laptop con un golpe seco, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Se acabó», dijo para sí mismo en la soledad de su oficina. Se acabó el teatro. Salió de la oficina, subió a su coche y condujo hacia la mansión. No iba a esperar más. La hora del juicio había llegado, y al llegar, se encontraría con la escena final que desataría la tormenta perfecta en el jardín. Santiago entró en la mansión con el sigilo de un fantasma. Había aparcado el coche 2 calles más abajo, para no alertar a Isabela con el ruido del motor. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, la furia volcánica provocada por el video de seguridad, donde vio a su prometida torturando psicológicamente a un niño indefenso, y una angustia profunda, casi paralizante, al preguntarse si todo su mundo había sido una mentira desde el principio. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral, ese tipo de silencio que precede a las tormentas devastadoras. No había música, no había risas, solo el zumbido lejano de la nevera vieja que habían vuelto a conectar en la cocina. Santiago caminó por el pasillo principal, sus pasos amortiguados por las alfombras persas que Isabela tanto adoraba, y que ahora, irónicamente,
servían para ocultar la presencia del hombre que venía a juzgarla. Al pasar cerca de la cocina, escuchó un sonido tenue. No venía del salón ni de la habitación de invitados, sino del pasillo estrecho y mal iluminado que conducía a las dependencias de servicio. Era un sollozo, un llanto ahogado, de esos que se intentan reprimir para no molestar, pero que el dolor hace imposibles de contener. Santiago se detuvo en seco. Su corazón dio un vuelco. Se acercó a la puerta entreabierta del pequeño cuarto donde dormían Rosario y Carlitos. La luz amarilla de una bombilla desnuda se filtraba por la rendija. Santiago sabía que no debía espiar, pero algo más fuerte que su educación lo clavó al suelo. Necesitaba saber. Necesitaba ver cómo estaban después del incidente de la fuente. «Ya no llores, mi amor. Por favor, se te van a hinchar los ojitos». Era la voz de Rosario, suave y melodiosa, aunque cargada de una tristeza infinita. Santiago se asomó lo justo para ver, a través de la rendija de la bisagra, el interior de la habitación humilde. Era un espacio austero, una cama individual que madre e hijo compartían, un crucifijo en la pared y una mesita con las medicinas. Carlitos estaba sentado en la cama, abrazando sus rodillas, sin el coche de madera que Isabela había arrojado al agua. «Mamá», dijo el niño con la voz quebrada, «¿por qué la señorita Isabela es tan mala? Es porque soy un estorbo. Ella dijo que soy basura, que soy un gasto innecesario para don Santiago». Al escuchar su propio nombre en boca del niño, Santiago sintió una punzada en el pecho. Cerró los ojos, apoyando la frente contra el marco frío de la puerta. «No digas eso nunca más». Rosario se arrodilló frente a la cama y tomó las manitas del niño entre las suyas, besándolas con fervor. «Tú no eres basura, Carlitos. Eres un regalo de Dios. Y la señorita Isabela, ella tiene el corazón enfermo. La pobreza la asusta y la hace cruel, pero nosotros somos fuertes». «Pero mamá», insistió el niño, sorbiendo por la nariz. «Si don Santiago ya no tiene dinero, si es pobre como nosotros, ¿por qué nos quedamos? La señorita dijo que no puede pagarnos. Deberíamos irnos, mamá. No quiero ser una carga para él. No quiero que se quede sin comer por mi culpa». Santiago contuvo la respiración. Esa era la pregunta clave. En ese momento, Rosario podría haber dicho cualquier cosa, que se irían mañana, que buscaría otro trabajo, que Santiago era un fracasado. Era el momento de la verdad, sin cámaras, sin público, solo una madre y su hijo en la intimidad. Rosario suspiró y acarició la mejilla de su hijo. «Escúchame bien, Carlitos. En la vida hay dos tipos de riqueza, la que se guarda en el banco, que va y viene, y la que se lleva en el alma, que es para siempre. Don Santiago nos abrió las puertas de su casa cuando vivíamos en un cuarto lleno de humedad que te hacía toser sangre. Él te compró tus medicinas sin que yo se lo pidiera. Él te regaló ese coche y se sentaba contigo a jugar aunque viniera cansado de la oficina». «Sí, él es bueno», admitió el niño. «Exacto. Él es un hombre bueno que ahora está pasando por un infierno. Todos lo han abandonado, mi amor. Sus amigos ya no llaman. Y esa mujer solo quiere lo que hay en su billetera. Si nosotros nos vamos ahora, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién le va a preparar un té cuando le duela la cabeza? ¿Quién le va a recordar que no está solo? ¿Entonces nos quedamos?», preguntó Carlitos con los ojos muy abiertos. «Nos quedamos», sentenció Rosario con firmeza. «Aunque no nos pague un centavo. Tengo mis manos sanas, puedo lavar ropa ajena por las mañanas en el barrio y volver aquí para cuidar la casa. Tengo los ahorros para tus medicinas de este mes. No vamos a abandonar al capitán solo porque el barco se hunde, Carlitos. La lealtad no tiene precio. Don Santiago es como el ángel que nos mandaron, y ahora nos toca a nosotros ser sus ángeles». Al otro lado de la puerta, las lágrimas corrían libremente por el rostro de Santiago. Se tuvo que tapar la boca con la mano para no emitir ningún sonido. En toda su vida, rodeado de socios, aduladores y mujeres hermosas, jamás había escuchado una declaración de amor y lealtad tan pura y desinteresada. Rosario no se quedaba por lástima, se quedaba por gratitud, se quedaba por honor. Y se atrevía a pensar
se quedaba por cariño genuino hacia él. En ese instante, la motivación de Santiago cambió radicalmente. La tristeza desapareció, reemplazada por una determinación de acero. Ya no se trataba solo de desenmascarar a Isabela, se trataba de proteger a esa mujer y a ese niño con su vida. Se trataba de darles el lugar que merecían. Se secó las lágrimas con la manga de la camisa, se enderezó y se alejó silenciosamente del pasillo. Tenía que prepararse. La cena de esa noche no sería solo una prueba, sería la sentencia final. Subió las escaleras hacia su habitación, donde se cambió el traje por una ropa más sencilla, preparándose mentalmente para el último acto de su obra maestra. La noche cayó sobre la mansión como un manto pesado. Las luces principales estaban apagadas para ahorrar electricidad, y el comedor estaba iluminado únicamente por un par de candelabros antiguos con velas que parpadeaban, proyectando sombras largas y danzantes sobre las paredes. Santiago estaba de pie junto a la cabecera de la mesa. Había dispuesto 3 servicios. No 2, sino 3. Los platos no eran la vajilla de porcelana francesa de Isabela, sino unos platos sencillos de cerámica blanca que habían encontrado en el fondo de un armario viejo. «Isabela, la cena está servida», llamó Santiago desde el pie de la escalera. Isabela bajó con lentitud, haciendo sonar sus tacones en cada escalón. A pesar de la supuesta ruina, se había vestido como para una gala, un vestido negro ajustado, collar de perlas que probablemente planeaba vender pronto y un maquillaje impecable. Su actitud era de total hastío. «Por fin», dijo ella al entrar al comedor, mirando con desdén la iluminación tenue. «Esto parece una cueva». «Qué deprimente, Santiago. Espero que al menos hayas conseguido un buen vino. Necesito alcohol para soportar esta existencia miserable». Ella se dirigió a su silla habitual, pero se detuvo al ver el tercer plato puesto en la mesa. «¿Esperamos visita?», preguntó con una ceja arqueada. «Espero que sea algún abogado con buenas noticias sobre tu dinero». «No», respondió Santiago con calma, sin mirarla, mientras servía agua de una jarra de vidrio en los vasos. «Hoy cenaremos en familia. Rosario, por favor, siéntate». Desde la puerta de la cocina, Rosario apareció, titubeante. Se había quitado el delantal manchado y llevaba su uniforme limpio, pero se veía nerviosa. «Señor, yo no debo... No es correcto», murmuró, mirando aterrorizada a Isabela. «Es una orden, Rosario. Siéntate», insistió Santiago con voz suave pero firme. Rosario obedeció, sentándose en el borde de la silla, frente a Isabela, como si esperara recibir un golpe en cualquier momento. Isabela soltó una risa incrédula, una risa aguda y desagradable. «¿Es una broma? ¿Ahora la sirvienta come en la mesa principal? Santiago, has perdido la cabeza junto con tu fortuna. Esto es el colmo de la vulgaridad. Huele a sudor y a pobreza. En esta mesa nos sentamos los que aportamos a esta casa, Isabela», dijo Santiago, sentándose en la cabecera. «Y hoy, Rosario ha aportado más dignidad que tú en 2 años». Isabela golpeó la mesa con las palmas de las manos. «No me compares con esta ignorante. Yo soy tu prometida. Yo soy una dama de sociedad. Siéntate y come, o vete a tu cuarto con el estómago vacío», la cortó Santiago, destapando la olla de barro que estaba en el centro de la mesa. El olor inundó la habitación. No era asado, ni langosta, ni trufas. Era el olor inconfundible, terroso y sencillo de frijoles negros recién hechos y arroz blanco. Comida de supervivencia, comida de hogar. Isabela miró el contenido de la olla como si estuviera lleno de insectos. Su rostro se contorsionó en una mueca de asco absoluto. «¿Frijoles?», susurró con horror. «¿Arroz y frijoles? ¿Eso es lo que pretendes que yo coma? Es nutritivo, y es lo que pudimos comprar con los ahorros que Rosario nos prestó», mintió Santiago, observando cada microexpresión de su prometida. «Yo no como comida de perros», gritó Isabela, poniéndose de pie de un salto, haciendo caer su silla hacia atrás con un estruendo. «Esto es un insulto. Llevo días aguantando tu miseria, tus cortes de luz, tu aire de derrotado, pero esto es demasiado. Es comida honesta, Isabela. Mucha gente daría gracias por tener esto en su plato». Intervino Rosario tímidamente,
intentando calmar las aguas. Isabela agarró su plato de cerámica vacío y en un ataque de furia ciega lo lanzó contra la pared. El plato se hizo añicos. Los fragmentos volaron por toda la habitación, rozando la cabeza de Rosario. «¡Cállate, maldita sirvienta!», aulló Isabela, con las venas del cuello marcadas. «Tú y tu bastardo lisiado son los culpables de que Santiago se haya vuelto un blando. Seguro le estás sacando dinero a escondidas». Santiago se levantó lentamente. Su presencia llenó la habitación. Ya no había rastro del hombre débil. «Recoge eso», dijo Santiago, con una voz que era puro hielo. «¡No!». Isabela se enfrentó a él jadeando. «No voy a recoger nada. Y te voy a decir una cosa, Santiago. Me harté. Me harté de jugar a la casita pobre. Pensé que tendrías un plan B, cuentas en Suiza, algo, pero veo que eres un verdadero fracasado». Ella se acercó a él, apuntándole con el dedo en el pecho. «Te doy una semana. Una semana para que aparezca el dinero. Si no, me largo. De hecho, ya estoy hablando con Alberto, tu ex socio. Él sí sabe mantener a una mujer. Él sí tiene yates y cenas de verdad, no esta basura de frijoles». La confesión quedó flotando en el aire. Isabela acababa de admitir no solo su interés material, sino su traición emocional, buscando refugio en los brazos de un rival de Santiago. Rosario se tapó la boca, escandalizada por la crueldad de las palabras. Santiago, sin embargo, no parpadeó. Una extraña calma se apoderó de él. La prueba había concluido. El veredicto era culpable, sin atenuantes. «¿Alberto?», preguntó Santiago con una sonrisa triste. «Bueno, me alegra saber que tienes opciones, porque esta cena, Isabela, fue tu última comida en esta casa». Isabela se echó a reír, una risa nerviosa. «¿Me estás echando? ¿A mí? No puedes echarme. Sin mí no eres nada. ¿Quién te va a querer? ¿Esta criada vieja? Por favor, Santiago, no seas ridículo. Mañana se te pasará el enojo y me comprarás un brazalete para disculparte». Ella se dio la vuelta, ignorando el desastre en el suelo, y caminó hacia la salida del comedor. «Me voy a dormir, y espero que mañana esa olla de frijoles haya desaparecido. Ah, y dile a la sirvienta que limpie los trozos de plato. Si me corto un pie, los demando». Isabela salió del comedor con la cabeza alta, convencida de que su belleza y su manipulación seguían teniendo poder sobre Santiago. No vio la mirada que él intercambió con Rosario. Una mirada de complicidad, de dolor compartido y de una decisión inminente. Santiago se acercó a Rosario, quien estaba temblando, y le puso una mano en el hombro. «Perdóname por hacerte pasar por esto, Rosario. No volverá a suceder». «No se preocupe por mí, señor. Me preocupa usted. Lo que ella dijo...». Rosario tenía lágrimas en los ojos. «Lo que ella dijo no importa», interrumpió Santiago. «Porque mañana, Rosario, mañana el sol va a salir y vamos a limpiar esta casa de toda la suciedad, empezando por la que duerme en la habitación principal». Santiago miró los restos del plato roto en el suelo. Simbolizaban perfectamente su relación con Isabela. Irreparable, peligrosa y, finalmente, desechada. Mañana sería el día de la justicia. Y el escenario sería el jardín, el mismo lugar donde ella había humillado a Carlitos. Allí terminaría todo. La mañana siguiente amaneció con una belleza insultante. El cielo era de un azul profundo y sin nubes, y el sol iluminaba el jardín de la villa con una intensidad dorada que hacía resplandecer las bugambillas rosadas y los arbustos perfectamente podados. Sin embargo, dentro de la mansión, el aire estaba viciado por el odio acumulado de la noche anterior. Isabela se había levantado tarde, con la cabeza palpitante tras haber consumido media botella de vino en su habitación, rumiando su desgracia. Se vistió con el vestido de flores grises y blancas que más le gustaba, decidida a salir de ese agujero para encontrarse con Alberto, el ex socio de Santiago, con quien planeaba asegurar su futuro financiero. Pero antes de irse, sentía la necesidad visceral de descargar su frustración, de patear algo, o a alguien, para sentirse poderosa de nuevo. Al asomarse al balcón de su habitación, la vio. Rosario estaba en el jardín,
barriendo las hojas secas del sendero de piedra con una escoba vieja. Y allí, a pocos metros, estaba Carlitos en su silla de ruedas, leyendo un libro bajo la sombra de un árbol, intentando hacerse pequeño, invisible. La visión de la normalidad de los sirvientes, como si la casa fuera suya, encendió la mecha de la locura en Isabela. Bajó las escaleras como una exhalación, sus tacones repiqueteando con furia sobre el mármol, atravesó el salón y abrió las puertas de cristal que daban al jardín con un golpe violento. ¡Tú!, gritó Isabela, señalando a Rosario con un dedo acusador mientras caminaba a zancadas hacia ellos por el césped. Te dije anoche que no quería verles la cara. ¿Qué hacen todavía en mi jardín? Están contaminando el aire que respiro. Rosario se detuvo, apretando el palo de la escoba contra su pecho, el miedo reflejado instantáneamente en sus ojos oscuros. Buenos días, señorita Isabela. Don Santiago nos pidió que esperáramos aquí mientras él... Me importa un bledo lo que diga ese fracasado, interrumpió Isabela, llegando hasta ellos. Su rostro estaba contorsionado por una mueca de asco. Esta es mi casa, mía, y no voy a permitir que la conviertan en un campamento de refugiados. Lárguense, ahora mismo, a la calle. Carlitos cerró su libro de golpe, temblando. Mamá, vámonos. Tengo miedo, susurró el niño, girando las ruedas de su silla para retroceder. Pero Isabela fue más rápida. Con una agilidad impulsada por la maldad, se interpuso en el camino de la silla de ruedas, bloqueando la salida hacia la casa. Ah, no. Por ahí no. No van a volver a entrar a ensuciar mis alfombras con esas ruedas asquerosas. Si se van por la puerta de servicio. O mejor aún, por la salida trasera del jardín. La salida trasera estaba al final de un camino de piedra que descendía por una pendiente pronunciada, seguida de unos escalones de piedra traicioneros que daban a la callejuela de servicio. Era un camino imposible para una silla de ruedas sin ayuda cuidadosa. Señorita, por favor, suplicó Rosario, dando un paso adelante, intentando mantener la calma por el bien de su hijo. No podemos bajar por ahí con la silla. Es peligroso. Déjenos pasar por la cocina y nos iremos sin molestar. Solo queremos evitar problemas. ¿Problemas? Isabela soltó una carcajada histérica. Ustedes son el problema. Son parásitos, chupasangres. Llevan meses viviendo a costillas de mi prometido, comiendo mi comida, usando mi agua. Y ahora que él no tiene dinero, se hacen las víctimas. Isabela agarró el manillar de la silla de ruedas de Carlitos con fuerza. El niño gritó de terror al sentir el tirón brusco. «¡No me toque!», lloró Carlitos. «¡Suéltelo!», gritó Rosario, soltando la escoba y abalanzándose para proteger a su hijo. Intentó desasir las manos de Isabela de la silla, pero la mujer rica, en su frenesí, tenía una fuerza sorprendente. «¡Quítate, estúpida!». Isabela empujó a Rosario con violencia. La empleada, pillada por sorpresa y debilitada por el estrés y la mala alimentación de los últimos días, tropezó y cayó sobre el césped duro. Con el camino despejado, Isabela giró la silla de ruedas hacia la pendiente que conducía a los escalones de piedra. ¿Quieren irse? Pues yo los ayudo. ¡Largo de aquí! ¡No! El grito de Rosario fue desgarrador. Se intentó levantar, pero el tobillo le falló. Isabela empujó la silla. No fue un empujón suave, fue un empujón cargado de odio. Las ruedas delanteras de la silla de Carlitos giraron locamente, ganando velocidad sobre las losas de piedra inclinadas. El niño se aferró a los reposabrazos, sus ojos desorbitados viendo cómo se acercaban los escalones de piedra, que significarían una caída brutal, tal vez fatal. «¡Ayuda! ¡Mamá!», gritaba Carlitos, mientras la silla rebotaba en las irregularidades del camino, acercándose peligrosamente al borde. Isabela se quedó parada, jadeando, con una sonrisa cruel en los labios, observando cómo la inercia hacía el trabajo sucio. En su mente retorcida, eliminar a ese estorbo era la única forma de limpiar su vida. Estaba ciega, sorda a la razón, embriagada de poder. Rosario, arrastrándose por el suelo, estiró la mano desesperadamente, pero estaba demasiado lejos. El tiempo pareció congelarse.
La silla estaba a solo 2 metros del primer escalón. Un segundo más, y la tragedia sería irreversible. El aire se rompió. No fue un grito de pánico, sino un rugido de autoridad que hizo temblar hasta las hojas de los árboles. «¡Aléjate de mi hijo!». La voz retumbó como un trueno en medio de la tormenta. Antes de que Isabela pudiera procesar de dónde venía el sonido, una figura azul cruzó su campo de visión como un rayo. Era Santiago. No el Santiago cabizbajo y derrotado de las últimas semanas. No el hombre que pedía perdón por no tener dinero. Este era un titán. Corrió con una velocidad impresionante, ignorando su propia seguridad, y se lanzó hacia la silla de ruedas que estaba a centímetros del desastre. Con un movimiento preciso y brutalmente fuerte, Santiago agarró el respaldo de la silla de Carlitos justo cuando las ruedas delanteras quedaban suspendidas en el aire sobre el primer escalón. Sus zapatos de cuero resbalaron sobre la piedra, sacando chispas, pero plantó los pies con firmeza, usando todo su peso para tirar de la silla hacia atrás, hacia la seguridad del terreno plano. El tirón fue tan fuerte que Carlitos rebotó contra el respaldo, pero estaba a salvo. El niño, pálido como un papel, se giró y al ver a Santiago, se aferró a su chaqueta, enterrando la cara en la tela azul marino, sollozando incontrolablemente. Santiago respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba violentamente, no por el esfuerzo físico, sino por la adrenalina pura del terror que acababa de sentir. Abrazó al niño con un brazo, protector, posesivo, mientras con la otra mano acariciaba la cabeza de Carlitos temblando. «Ya pasó, campeón, ya pasó. Estoy aquí. Nadie te va a tocar», susurró Santiago al oído del niño, pero sus ojos estaban clavados en Isabela. Isabela se había quedado congelada en su lugar, con la mano todavía extendida en el gesto del empujón. Su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. El grito de Santiago se repetía en su cabeza como un eco imposible. «¡De mi hijo!». Lentamente, Santiago giró el cuerpo, asegurándose de que la silla de ruedas estuviera completamente frenada y segura. Ayudó a Rosario, que acababa de llegar cojeando y llorando, a levantarse y abrazar a Carlitos. «Cuídalo, Rosario. No dejes que mire», ordenó Santiago con voz baja. Luego, se enderezó. Se ajustó los puños de su camisa blanca impecable, que asomaban bajo el traje azul marino de corte italiano. Se pasó una mano por el cabello, recuperando la compostura de un rey, y caminó hacia Isabela. Cada paso que daba Santiago era una sentencia. La grava crujía bajo sus pies con un sonido ominoso. Isabela retrocedió instintivamente, chocando contra una maceta de terracota. «Santiago, yo», balbuceó ella, su voz temblando, la arrogancia evaporándose ante la mirada asesina del hombre que tenía enfrente. Intentó componer una sonrisa, esa sonrisa que siempre le había funcionado. Estaba jugando. Se resbaló. Tú sabes cómo son los niños, siempre inventando cosas. Santiago se detuvo a medio metro de ella. Su presencia era imponente, asfixiante. «Cállate», dijo. No gritó. No necesitó hacerlo. La palabra salió con tal frialdad que cortó el aire. «No te atrevas a insultar mi inteligencia ni una vez más. Lo vi todo, Isabela. Vi cómo lo empujaste. Vi cómo disfrutabas viéndolo caer. Estaba estresada», chilló ella intentando hacerse la víctima. «Tú me tienes viviendo en la miseria. No tengo dinero, no tengo vida, estoy desesperada. Tú me obligaste a esto con tu fracaso». Santiago soltó una risa breve, seca, carente de humor. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un teléfono móvil de última generación. Con un movimiento tranquilo, tocó la pantalla y lo giró para que Isabel la viera. En la pantalla brillaba una aplicación bancaria. El saldo se mostraba en números grandes y verdes. 85.450.000 que era USD. Los ojos de Isabela se abrieron tanto que parecieron a punto de salirse de sus órbitas. Leyó la cifra 1, 2, 3 veces. Miró el teléfono, luego a Santiago, luego a la casa y de vuelta al teléfono. Su cerebro colapsó. Pero tú dijiste, la quiebra,
El embargo. Mentira, sentenció Santiago, guardando el teléfono con calma. Todo fue una mentira. La quiebra, las deudas, el despido de los empleados. Todo fue un teatro, Isabela. Un teatro diseñado para una única espectadora, tú. Isabela palideció mortalmente. Sus rodillas empezaron a temblar. ¿Me probaste?, susurró con un hilo de voz. Necesitaba saber quién dormía a mi lado, continuó Santiago, su voz ganando potencia, proyectándose por todo el jardín para que Rosario y Carlitos también escucharan. Necesitaba saber si me amabas a mí, al hombre, o si amabas la chequera. Y no solo fallaste la prueba, Isabela, te convertiste en un monstruo. Santiago señaló hacia Rosario y Carlitos, que observaban la escena abrazados, aún con lágrimas en los ojos, pero con una nueva luz de esperanza naciendo en sus rostros. Mientras tú llorabas por tus viajes a París y tirabas la comida al suelo, esa mujer, a la que trataste como basura, me ofreció sus ahorros de toda la vida para que yo pudiera comer. Mientras tú intentabas asesinar a un niño indefenso porque te estorbaba, ese niño me defendía cuando pensaba que yo no escuchaba. Isabela intentó acercarse a él, agarrando las solapas de su traje. Las lágrimas de cocodrilo empezaron a brotar. Santiago, mi amor, perdóname. No sabía lo que hacía. El estrés me volvió loca. Yo te amo. Mira, ahora que sé que estás bien, todo volverá a ser como antes. Podemos casarnos mañana mismo. Olvida esto, por favor. Santiago la miró con una repugnancia absoluta. Con un movimiento brusco, se quitó las manos de ella de encima como si fueran insectos venenosos. ¿Amor?, preguntó con desprecio. Tú no sabes qué es el amor. El amor es lo que esa madre tiene por su hijo. El amor es lealtad en las malas. Tú eres un parásito, Isabela. Y hoy te arranco de mi vida. «No puedes hacerme esto», gritó ella cambiando la súplica por la furia al ver que la táctica de la pena no funcionaba. «Soy tu prometida. Tengo derechos. Tus derechos terminaron en el momento en que pusiste una mano encima de mi hijo», replicó Santiago, y esta vez la palabra «hijo» resonó con una finalidad legal. ¿Tu hijo? Isabela soltó una carcajada nerviosa. «Ese lisiado no es tu hijo. Es el bastardo de la sirvienta». Santiago dio un paso más hacia ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder hasta que su espalda chocó contra el tronco de un árbol. «Es mi hijo porque yo lo elijo, porque padre no es el que engendra, sino el que cría y protege. Y a partir de hoy, Carlitos y Rosario son mi única familia. Y tú eres una extraña que ha invadido propiedad privada». Santiago levantó la mano y chasqueó los dedos. Inmediatamente, desde los laterales de la mansión, aparecieron 2 guardias de seguridad uniformados, hombres altos y fornidos que habían estado esperando la señal. Isabela miró a su alrededor, atrapada. «Sáquenla de aquí», ordenó Santiago con frialdad, dándose la vuelta para no verla más. «Y asegúrense de que se lleve solo lo que traía puesto cuando llegó. Ni una joya, ni un vestido, ni un centavo». «No, Santiago, no puedes hacerme esto. Te voy a demandar», gritaba Isabela mientras los guardias la tomaban cada uno por un brazo, con firmeza pero sin violencia innecesaria, arrastrándola lejos del jardín, lejos de la mansión, lejos de los millones que tanto adoraba y que acababa de perder para siempre por su propia avaricia. Santiago no se volvió. Sus ojos estaban fijos en Carlitos y Rosario. Caminó hacia ellos. La furia en su rostro se disolvió, reemplazada por una ternura infinita. Se arrodilló en el césped, sin importarle manchar sus pantalones de miles de dólares, para quedar a la altura de los ojos de Carlitos. El niño lo miraba con asombro, como si estuviera viendo a un superhéroe. ¿De verdad eres rico otra vez?», preguntó Carlitos con inocencia. Santiago sonrió, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Soy rico, Carlitos, pero no por el dinero del banco. Soy rico porque los tengo a ustedes. Y te juro, por mi vida, que nunca nadie te volverá a hacer daño». Rosario se cubrió la boca con las manos,
llorando de alivio, mientras el sol del mediodía bañaba la escena, disipando por fin las sombras que habían oscurecido la mansión durante tanto tiempo. Pero la historia aún no terminaba. Quedaba la redención final y la promesa de un futuro nuevo. El sonido de los tacones de Isabela arrastrándose contra la grava del camino de entrada era patético. Una disonancia horrible en comparación con la majestuosidad de la mansión que dejaba atrás. Los dos guardias de seguridad, hombres de rostro pétreo que habían servido a Santiago durante años y que habían soportado en silencio la tiranía de aquella mujer, la escoltaban sin mirarla, sujetándola firmemente por los codos cada vez que intentaba frenar o girarse. «¡Suéltame, gorila imbécil! ¡No saben con quién se están metiendo!», gritaba Isabela, con el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia, pareciendo una caricatura grotesca de la dama de sociedad que pretendía ser. «¡Santiago! Santiago, no puedes dejarme así. Soy la mujer de tu vida». Llegaron al enorme portón de hierro forjado que separaba la villa del mundo exterior. Uno de los guardias tecleó el código y las pesadas hojas de metal comenzaron a abrirse con un zumbido eléctrico. «Hasta aquí, señorita», dijo el guardia más alto, soltándola con un gesto que rozaba el desprecio. Isabela se tambaleó, recuperando el equilibrio a duras penas. Se giró hacia la casa, esperando ver a Santiago correr tras ella, arrepentido. Y lo vio, pero no corría, ni parecía arrepentido. Santiago caminaba por el sendero principal con paso lento y decidido. En su mano derecha llevaba una maleta pequeña, de cuero desgastado y color marrón barato. Era una maleta que desentonaba violentamente con el lujo del entorno. Isabela se quedó paralizada al reconocer el objeto. Era su maleta. La misma con la que había llegado a la ciudad 3 años atrás, antes de conocer a Santiago en aquel evento de beneficencia donde ella se había colado fingiendo ser una inversora. Santiago llegó hasta el portón, deteniéndose justo en el límite de la propiedad. No cruzó la línea. Se mantuvo en su territorio, protegido y soberano. Lanzó la maleta a los pies de Isabela. El sonido seco del cuero golpeando el asfalto resonó como un martillazo. «¿Qué es esto?», preguntó Isabela, con la voz temblorosa, mirando la maleta como si fuera una bomba. «Es tu liquidación», respondió Santiago con frialdad absoluta. «Ahí dentro está la ropa con la que llegaste a mi vida. Los jeans gastados, las camisetas de marca falsa y tus zapatos viejos. Todo lo demás. Las joyas, los vestidos de seda, los bolsos de diseñador. Todo eso se queda. Porque todo eso lo compró mi dinero, y tú dejaste muy claro que solo querías el dinero». «Tengo derechos», chilló ella, aferrándose a las rejas del portón. «Vivimos juntos 2 años. Tengo derecho a una pensión, a una compensación por el tiempo perdido. No me voy a ir con una mano delante y otra detrás. Voy a llamar a la prensa. Les diré que eres un maltratador». Santiago soltó una risa amarga y sacó nuevamente su teléfono. «Adelante, llama a la prensa. Llama a quien quieras. Pero antes de que marques el número, deberías saber una cosa». Santiago levantó el teléfono y reprodujo un video. El audio se escuchó claro en el silencio de la calle. «Maldito lisiado, muérete de una vez», seguido del sonido de la silla de ruedas siendo empujada hacia la pendiente. Isabela se puso blanca como el papel. Retrocedió un paso, soltando las rejas como si quemaran. «Tengo grabaciones de todo, Isabela. De cada insulto a Rosario. De cada vez que le escupiste a la comida. De cómo tiraste el juguete de Carlitos a la fuente. Y tengo este video, en alta definición, donde se ve claramente tu intento de homicidio contra un menor discapacitado». Santiago guardó el teléfono y se acercó un paso más, su mirada clavándose en los ojos aterrorizados de ella. «Así que te propongo un trato. Te vas ahora mismo. Desapareces de esta ciudad y no vuelves a pronunciar mi nombre ni el de mi familia. Si lo haces, estos videos se quedan en mi caja fuerte. Pero si veo una sola noticia, si recibo una sola carta de un abogado tuyo, o si te atreves a acercarte a menos de 1 kilómetro de Carlitos, iré a la policía. Y te aseguro, Isabela, que con mis abogados y estas pruebas, pasarás los próximos 20 años en una celda donde no hay seda ni champán. ¿Entendido?».
Isabela abrió la boca para replicar, para insultar, para negociar, pero no salió nada. La realidad la golpeó con la fuerza de un tren. Había perdido, no solo el dinero, sino su libertad si no obedecía. Miró la mansión por última vez, ese paraíso que había tenido en sus manos y que había destruido por su propia avaricia. Luego miró la maleta vieja a sus pies. Con un sollozo de humillación pura, se agachó. Agarró el asa de la maleta y se dio la vuelta. «Te vas a arrepentir, Santiago», murmuró, aunque sabía que era mentira. «Te vas a morir solo». «Mejor solo que durmiendo con una víbora», contestó él. Santiago hizo una seña a los guardias. «Cierren el portón, y si vuelve a aparecer, llamen a la policía inmediatamente». El portón de hierro se cerró con un estruendo definitivo, borrando a Isabela de la vista. Santiago se quedó allí un momento, mirando el metal cerrado. Respiró hondo. El aire parecía más limpio, más ligero. Por primera vez en meses, el nudo en su estómago había desaparecido. Se dio la vuelta y miró hacia la casa. En la entrada principal, bajo el pórtico de columnas blancas, Rosario y Carlitos lo esperaban. Se veían pequeños y frágiles en la inmensidad de la arquitectura, abrazados el uno al otro. Santiago sintió una punzada de culpa. Había tenido que llevar la situación al límite para ver la verdad. Pero en el proceso, había expuesto a dos inocentes al dolor. Nunca más, se juró a sí mismo mientras caminaba de regreso hacia ellos. A partir de hoy, solo conocerán la paz. Al llegar al pórtico, Rosario intentó enderezarse, secándose las lágrimas rápidamente y alisando su uniforme, volviendo instintivamente a su papel de empleada sumisa. «Señor, perdone el espectáculo. Yo voy a preparar el almuerzo enseguida. Carlitos, vete a tu cuarto». Santiago negó con la cabeza suavemente y extendió una mano para detenerla. «No, Rosario, hoy no vas a cocinar. Hoy no hay trabajo. Pero, señor, la casa está hecha un desastre, y con la señorita Isabela fuera...» «Isabela ya no existe para nosotros», la interrumpió Santiago con voz suave. «Venid conmigo, por favor». Los guió hacia el interior de la casa, pero no hacia la cocina. Los llevó al gran salón principal, ese espacio prohibido donde Isabela no permitía que Carlitos entrara para no rayar el suelo. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales, iluminando los muebles de terciopelo y las obras de arte. «Siéntense», dijo Santiago, señalando el sofá más grande y cómodo. Rosario dudó. Miró sus ropas sencillas, miró la tapicería de lujo. «Señor, no podemos... Nos vamos a ensuciar». Santiago caminó hacia ellos, tomó a Carlitos en brazos con una naturalidad que sorprendió a ambos, y lo sentó con suavidad en el centro del sofá. Luego, tomó la mano de Rosario y con gentileza pero firmeza la hizo sentarse junto a su hijo. «Esta casa no es un museo, Rosario. Es un hogar, o al menos debería serlo. Y un hogar no sirve de nada si no hay gente buena dentro». Santiago se dirigió a un mueble antiguo en la esquina, abrió un cajón y sacó algo. Era el sobre de papel manila, el sobre arrugado y manchado de grasa que Rosario le había dado aquella noche en la biblioteca. Regresó frente a ellos. En lugar de sentarse en el sillón de enfrente, Santiago hizo algo que rompió todos los protocolos y barreras sociales que existían entre ellos. Se arrodilló sobre la alfombra persa, quedando a la altura de las rodillas de Rosario. La mujer se llevó las manos a la boca, escandalizada. «¡Don Santiago! ¡Por Dios, levántese! ¡Usted es el patrón!» «Escúchame, Rosario», dijo él, ignorando su protesta, sosteniendo el sobre con ambas manos como si fuera una reliquia sagrada. «Durante toda mi vida, he estado rodeado de gente que me daba la mano esperando que yo les pusiera un billete en la palma. He tenido socios que me traicionaron, novias que amaban mis tarjetas de crédito y amigos que solo aparecían en las fiestas en mi yate». La voz de Santiago se quebró levemente. Miró a Carlitos, que lo observaba con ojos grandes y brillantes, y luego volvió a mirar a Rosario. «Yo pensé que era rico. Tenía millones en el banco, sí. Pero estaba vacío. Estaba solo en esta casa enorme,
sospechando de todos, endureciendo mi corazón para que no me lastimaran. Y entonces fingí perderlo todo. Santiago abrió el sobre y sacó los billetes arrugados y las monedas que había dentro. Cuando les dije que estaba arruinado, esperaba que Isabela se fuera. Lo sospechaba, pero nunca, jamás imaginé lo que tú harías. Rosario, tú no tienes nada. Trabajas de sol a sol. Y sin dudarlo un segundo, me diste esto. Me diste el dinero de la operación de tu hijo para que yo no pasara hambre. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por las mejillas de Rosario. Era lo correcto, señor. Usted ha sido bueno con nosotros. No, negó Santiago con vehemencia. No fue solo lo correcto. Fue un acto de amor puro. Fue la demostración de lealtad más grande que he recibido en 45 años de vida. En ese momento, Rosario, me di cuenta de que la persona más rica en esta mansión no era yo, eras tú, porque tienes un corazón que no se compra con todo el oro del mundo. Santiago tomó la mano de Rosario y depositó el sobre en ella. Te devuelvo tus ahorros, pero esto es solo simbólico. Gracias, señor. Gracias, sollozó ella, apretando el sobre contra su pecho. No he terminado, dijo Santiago, y su expresión se volvió seria, solemne. Quiero pedirte algo, y quiero que seas honesta conmigo. Rosario asintió, incapaz de hablar. Te pido perdón. Perdón por haberte hecho pasar por este infierno estas 2 semanas. Perdón por haber permitido que esa mujer te humillara y pusiera en peligro a Carlitos solo para probar mi punto. Fui egoísta. Usé tu dolor para abrir mis ojos. Y eso es algo que nunca podré borrar, pero pasaré el resto de mi vida intentando compensártelo. Señor, no tiene nada que perdonar. Usted nos salvó hoy, dijo Rosario. No, Rosario. Tú me salvaste a mí. Me salvaste de casarme con un monstruo. Me salvaste de una vida miserable y fría. Santiago respiró hondo y tomó una decisión que cambiaría el destino de los 3 para siempre. El reloj de péndulo del salón marcó la 1 de la tarde con una campanada grave. El sol estaba en su cenit y un rayo de luz iluminaba directamente el rostro de Carlitos, dándole un aspecto angelical. Santiago se puso de pie, sacudiéndose las rodillas, pero no rompió la intimidad del momento. Caminó hacia el escritorio que había en un rincón del salón, abrió una carpeta de cuero y sacó un documento. Regresó y se lo entregó a Rosario. «¿Qué es esto, señor?», preguntó ella, secándose las manos en la falda antes de tocar el papel. «Léelo», la instó él. Rosario entrecerró los ojos y leyó con dificultad las letras formales del encabezado. Contrato de rescisión de servicios laborales. El color desapareció del rostro de Rosario. El papel tembló en sus manos. El miedo ancestral a la pobreza, al desamparo, volvió a golpearla. Me está despidiendo», susurró con la voz rota por la angustia. «Señor, si hice algo mal, le juro que limpiaré mejor. No volveré a traer a Carlitos al salón. Por favor, no me eche. No tengo a dónde ir». Carlitos, al ver el miedo de su madre, comenzó a llorar de nuevo. «No eches a mi mamá. Nos portaremos bien». Santiago se maldijo mentalmente por no haber sido más claro. Se sentó rápidamente en la mesa de centro, frente a ellos, y puso sus manos sobre las manos de Rosario, deteniendo el temblor. «No, no, por Dios, Rosario, no», exclamó Santiago con urgencia. «No me has entendido. Te estoy despidiendo como empleada porque no quiero que vuelvas a trabajar para mí». Rosario lo miró confundida, con las lágrimas detenidas en sus pestañas. «No entiendo. No quiero que seas mi empleada, Rosario. Quiero que seas mi familia». El silencio que siguió fue absoluto. Rosario parpadeó, aturdida. «¿Familia?» «Sí». Santiago sonrió, una sonrisa cálida y genuina que le llegaba a los ojos. «He pasado años buscando una compañera en los círculos de la alta sociedad, buscando mujeres con títulos, apellidos y fortunas. Y estaba ciego. La mujer más noble, fuerte y digna estaba aquí, bajo mi propio techo, lavando mi ropa y cuidando mis sueños.
Santiago miró a Carlitos y le acarició el cabello revuelto. Este niño tiene más coraje en un dedo que yo en todo el cuerpo. Me ha enseñado a sonreír de nuevo. Y no voy a permitir que vuelva a sufrir una carencia. Santiago tomó el papel de las manos de Rosario y lo rompió en 2, luego en 4, y dejó caer los pedazos al suelo. A partir de hoy, Rosario, tú eres la dueña de esta casa. No porque yo te lo regale, sino porque te lo has ganado. Tú pusiste el alma cuando yo no tenía nada, o eso creías. Pero señor, don Santiago, yo soy una mujer humilde, no sé ser una señora, no sé hablar fino, balbuceó Rosario, abrumada por la magnitud de lo que estaba escuchando. No quiero que hables fino. Quiero que hables con la verdad, como siempre lo has hecho. No quiero que seas una señora de sociedad como Isabella. Quiero que seas tú. Quiero que te sientes a mi mesa cada noche. Quiero que Carlitos tenga los mejores tutores. Quiero... Santiago hizo una pausa, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Quiero intentar construir algo real con ustedes, si me lo permiten. Rosario miró al hombre frente a ella. Ya no veía al millonario inalcanzable. Veía a un hombre solitario que le estaba ofreciendo su mano y su corazón. Miró a Carlitos y vio la esperanza en los ojos de su hijo. «Señor, sería un honor», dijo ella, con una dignidad tranquila que la hacía parecer una reina sin corona. «Santiago», corrigió él suavemente. «Llámame Santiago, por favor». «Santiago», repitió ella, probando el nombre, y una sonrisa tímida apareció en sus labios. Santiago se volvió hacia Carlitos, su expresión cambiando a una de entusiasmo casi infantil. «Y ahora, jovencito, tenemos un asunto pendiente». «¿Cuál?», preguntó Carlitos, sorbiendo por la nariz. «Esa silla de ruedas», dijo Santiago, señalando el aparato oxidado. «Ya no me gusta, es vieja y fea, y, francamente, creo que pronto no la vas a necesitar». Carlitos abrió los ojos como platos. «¿Por qué?». «Porque he estado investigando. Hay un médico en Suiza, el Dr. Hoffman. Es el mejor especialista del mundo en lesiones como la tuya. He enviado tus radiografías hace una semana, mientras preparaba todo esto». Santiago se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. «Me contestó esta mañana, antes de salir al jardín. Dijo que tu caso es difícil, sí, pero no imposible. Dijo que con la cirugía correcta y mucha terapia, hay un 90% de probabilidades de que vuelvas a caminar». El grito que dio Rosario fue tan agudo que resonó en el techo alto del salón. Se llevó las manos al pecho, sintiendo que el corazón le iba a estallar. «¿Caminar? ¿Mi hijo va a caminar?». «Te lo prometo, Rosario», dijo Santiago, tomando la mano de ella y apretándola fuerte. «Voy a gastar hasta el último centavo si es necesario. Voy a mover cielo y tierra. Pero te juro que Carlitos va a entrar caminando a su primer día de colegio el próximo año. De mi mano». Carlitos, que había estado procesando la información, de repente estalló en llanto. Pero no era un llanto de tristeza. Era un llanto de liberación, de una alegría tan grande que su pequeño cuerpo no podía contenerla. Se lanzó hacia adelante y abrazó el cuello de Santiago con todas sus fuerzas. «Gracias. Gracias, papá Santiago», gritó el niño. La palabra «papá» quedó flotando en el aire. Santiago se quedó inmóvil por un segundo, sintiendo el impacto de esas 4 letras en su alma. Cerró los ojos y abrazó al niño de vuelta, enterrando su rostro en el hombro de Carlitos para ocultar sus propias lágrimas. Rosario se unió al abrazo, rodeando a los 2 hombres de su vida. En ese sofá de terciopelo, en medio de una mansión que había sido escenario de frialdad y mentiras, acababa de nacer una familia verdadera. «Bueno», dijo Santiago después de unos minutos, con la voz ronca, separándose un poco pero sin soltarlos. «Creo que tenemos mucho que celebrar. Y creo que sé exactamente cómo empezar». «¿Cómo?», preguntó Rosario, sonriendo entre lágrimas. «Primero, vamos a pedir la mejor pizza de la ciudad. Nada de frijoles hoy. Y segundo,
Santiago miró hacia el jardín a través del ventanal. Creo que hay una fuente ahí fuera que necesita ser vaciada. Me parece que hay un coche de carreras rojo en el fondo que necesita ser rescatado. ¿Qué opinas, Carlitos? Sí, gritó el niño, levantando los brazos. Vamos a rescatar a Rayo. Vamos entonces, dijo Santiago, poniéndose de pie y ayudando a Rosario a levantarse. Hoy empieza nuestra nueva vida. Mientras salían hacia el jardín, la luz del sol parecía brillar más fuerte que nunca. La pesadilla de Isabela se había desvanecido como el humo, y la realidad, sólida y brillante, se extendía ante ellos como un camino lleno de promesas. Pero la mayor prueba de amor, la cirugía y la recuperación, sería el clímax final de esta historia de redención. El aire en Zúrich era diferente al de la mansión. Era un aire frío, limpio y cortante, que olía a nieve y a precisión quirúrgica. Santiago no había escatimado en gastos. El avión privado los había dejado en una pista exclusiva, y una limusina negra los había trasladado directamente a la Clínica Universitaria Valgrist, un edificio moderno de cristal y acero que parecía más un hotel de 5 estrellas que un hospital. Sin embargo, para Rosario, aquel lujo era invisible. Su mundo se había reducido a la pequeña mano de Carlitos, que apretaba la suya con fuerza, mientras recorrían los interminables pasillos blancos hacia el quirófano. «Tengo miedo, mamá», susurró Carlitos. Llevaba una bata de hospital azul celeste, que le quedaba un poco grande, haciéndolo ver aún más frágil y pequeño de lo que era. Sus ojos oscuros buscaban desesperadamente una certeza que nadie podía darle al 100%. Rosario se detuvo y se agachó para besar su frente, luchando contra el nudo que le cerraba la garganta. «No tengas miedo, mi amor. Dios está guiando las manos de los médicos. Vas a dormir un ratito, vas a soñar con carreras de coches, y cuando despiertes, todo habrá cambiado». Santiago, que caminaba a su lado llevando la bolsa con los juguetes de Carlitos, se acercó. Puso una mano firme sobre el hombro del niño. «Escucha, campeón. ¿Recuerdas lo que hablamos? Los valientes no son los que no tienen miedo. Los valientes son los que tienen miedo, y aún así siguen adelante. Tú eres el chico más valiente que conozco. Yo estaré aquí mismo esperando. No me moveré ni un centímetro de esa puerta. Te lo prometo». Las grandes puertas dobles del área quirúrgica se abrieron. Una enfermera con mascarilla sonrió con ternura y extendió la mano hacia Carlitos. «Es la hora, pequeño». El momento de la separación fue desgarrador. Rosario soltó la mano de su hijo lentamente, sintiendo cómo se le iba una parte del alma. Vio cómo la camilla cruzaba el umbral. Vio a Carlitos levantar el pulgar intentando sonreír. Y luego, las puertas se cerraron con un siseo hermético, dejándolos en un silencio absoluto. Rosario se derrumbó. Las piernas le fallaron y habría caído al suelo aséptico si Santiago no la hubiera sostenido en sus brazos. «Ay, Dios mío, cuídamelo», sollozó ella, enterrando la cara en el pecho de Santiago. «Está en las mejores manos del mundo, Rosario. Tenemos que tener fe», dijo Santiago, aunque él mismo sentía un terror frío en el estómago. Había arriesgado todo, había prometido un milagro, y ahora la realidad de la medicina se imponía. Si algo salía mal, si la operación fallaba, no sabía si podría soportar ver la decepción en los ojos de ese niño. Mientras las horas pasaban lentas y tortuosas en la sala de espera de Suiza, a miles de kilómetros de distancia, en la ciudad que habían dejado atrás, otra escena se desarrollaba bajo una lluvia torrencial. Isabela, empapada y temblando de frío, golpeaba con desesperación la puerta de un lujoso ático en el barrio más exclusivo de la ciudad. Su maquillaje estaba arruinado, su vestido de flores gris estaba sucio de barro y la maleta vieja que Santiago le había dado estaba tirada en el suelo, mojándose. «Alberto, abre por favor», gritaba golpeando la madera noble con los puños. «Soy yo, Isabela, sé que estás ahí». La puerta se abrió finalmente. Alberto, el ex socio de Santiago, apareció vestido con una bata de seda, sosteniendo una copa de coñac. La miró de arriba a abajo con una expresión de burla y desdén. «Vaya, vaya».
Mira lo que trajo el gato. Isabela. ¿Te ves? Terrible. Alberto, mi amor, suplicó ella, intentando entrar, pero él le bloqueó el paso con el brazo. Santiago se volvió loco. Me echó. Me dejó sin nada. Pero tú siempre dijiste que yo era especial. Podemos estar juntos. Sé que te gusto. Alberto soltó una carcajada cruel que resonó en el pasillo. ¿Gustarme? Claro. Eras un trofeo bonito cuando estabas en el brazo de Santiago. Pero ahora eres un chiste, Isabela. Todo el círculo social lo sabe. ¿De qué hablas? Santiago no es tonto. Antes de irse a Suiza, se aseguró de que todos viéramos el video. Sí, ese video donde empujas a un niño lisiado por una pendiente. Alberto tomó un sorbo de su coñac, disfrutando del momento. Nadie en esta ciudad te va a abrir la puerta, querida. Eres veneno, y yo no meto basura en mi ático. Pero no tengo a dónde ir, gritó ella histérica. No tengo dinero. Esa maleta solo tiene trapos viejos. Entonces sugiero que empieces a buscar un trabajo de verdad. Tal vez necesiten a alguien para limpiar baños en la estación de autobuses. Dicen que es un trabajo honesto. Alberto dio un paso atrás y cerró la puerta en su cara. El sonido del cerrojo girando fue el punto final de su vida de lujos. Isabela se quedó sola en el pasillo frío, escuchando el eco de su propia respiración agitada. Se deslizó por la pared hasta el suelo, abrazando la maleta vieja, llorando no por arrepentimiento, sino por la cruda realidad de que su maldad le había cobrado la factura completa. La justicia divina había llegado, y no tenía piedad. De vuelta en Zúrich, el reloj de pared marcaba la 6ª hora de cirugía. Santiago había recorrido la sala de espera de punta a punta al menos 100 veces. Rosario estaba sentada en un rincón, rezando el rosario en voz baja, con los ojos cerrados. De repente, las puertas del quirófano se abrieron. El doctor Hoffman salió. Se quitó la mascarilla y el gorro quirúrgico, revelando un rostro cansado y serio, con el pelo gris revuelto. Su bata verde tenía algunas manchas oscuras que hicieron que el corazón de Rosario se detuviera por un segundo. Santiago y Rosario corrieron hacia él. «Doctor, ¿cómo salió?», preguntó Santiago, su voz tensa como una cuerda de violín. «¿Está bien?». El doctor Hoffman suspiró y se pasó una mano por la frente. Miró a los dos padres angustiados. El silencio se alargó un segundo más de lo necesario, un segundo que pareció una eternidad de agonía. La operación fue extremadamente compleja, comenzó el doctor midiendo sus palabras. La columna de Carlitos estaba más comprometida de lo que mostraban las resonancias. Hubo un momento crítico donde la presión arterial bajó peligrosamente. Rosario soltó un gemido y se tapó la boca. Santiago la rodeó con un brazo, sosteniéndola fuerte. «Díganos la verdad, doctor. Por favor», exigió Santiago. El rostro del doctor se suavizó y, por primera vez, una leve sonrisa apareció en sus labios. «Pero lo logramos. Hemos descomprimido la médula y realineado las vértebras con éxito. Carlitos es un luchador increíble. Está estable en recuperación». «¿Y caminará?», preguntó Rosario, con un hilo de voz. «Anatómicamente, ahora es posible», dijo el doctor con cautela. «Pero el éxito de la cirugía es solo el 50%. El otro 50% dependerá de él, de su fuerza de voluntad, de su tolerancia al dolor durante la terapia. Será un camino muy duro, señora. Va a doler, va a querer rendirse. Pero si logramos que sus músculos respondan en las próximas semanas, sí, hay una posibilidad muy real de que camine». Rosario y Santiago se abrazaron, llorando de alivio y agotamiento. No era una victoria completa todavía, pero era una puerta abierta donde antes solo había un muro. «¿Podemos verlo?», preguntó Santiago. «Solo 5 minutos. Aún está bajo los efectos de la anestesia». Entraron a la unidad de cuidados intensivos. El pitido rítmico de los monitores era la única música en la habitación en penumbra. Carlitos estaba en la cama, rodeado de tubos y cables, tan pequeño en medio de tanta tecnología. Rosario se acercó a la cabecera y acarició suavemente la mejilla de su hijo.
Lo lograste, mi vida. Lo lograste. Carlitos abrió los ojos lentamente. Estaban vidriosos y pesados. Intentó hablar, pero tenía la garganta seca. Santiago le acercó un hisopo con agua a los labios. «¿Papá?», susurró el niño apenas audible. El corazón de Santiago se hinchó de orgullo y amor. «Aquí estoy, hijo. Aquí estamos. Ya pasó lo peor. Ahora empieza la carrera de verdad». Carlitos intentó mover las piernas bajo la sábana. Hizo una mueca de dolor. «No las siento», murmuró, el pánico asomando en su voz adormilada. «Es normal, campeón. Es la anestesia y la inflamación». Lo tranquilizó Santiago rápidamente, aunque él mismo sintió el miedo. «Dales tiempo. Ellas también estaban dormidas mucho tiempo. Tienen que despertar poco a poco». Esa noche, Santiago no regresó al hotel. Se quedó en un sillón incómodo junto a la cama de Carlitos, velando su sueño, mientras Rosario dormía en el sofá del otro lado. Mirando a ese niño y a esa mujer, Santiago comprendió que los millones que tenía en el banco no servían para nada si no podía comprar la fuerza que Carlitos iba a necesitar para los meses que venían. La batalla contra Isabela había terminado, pero la batalla contra el propio cuerpo de Carlitos acababa de comenzar. 3 meses habían pasado desde la operación. 3 meses de invierno suizo que poco a poco daban paso a una primavera tímida. Pero dentro del gimnasio de rehabilitación de la clínica no había estaciones, solo el ciclo interminable de esfuerzo, sudor y lágrimas. La recuperación no estaba siendo el cuento de hadas que Santiago había soñado. Era brutal. Era cruda. «No, ya no quiero». El grito de Carlitos resonó en el gimnasio, atrayendo las miradas de otros pacientes y terapeutas. El niño estaba colgado de un arnés, suspendido sobre las barras paralelas. Su rostro estaba rojo por el esfuerzo y bañado en lágrimas. Sus piernas, delgadas y temblorosas, se negaban a sostenerlo. «Vamos, Carlitos, solo un paso más. Tú puedes», le animaba la terapeuta, una mujer rubia y paciente llamada Greta. me duele mucho», lloraba el niño, soltándose de las barras y quedando colgado del arnés como un muñeco roto. «Es mentira. Nunca voy a caminar. Quiero mi silla. Devuélvanme mi silla». Rosario, que observaba desde una esquina mordiéndose los nudillos para no intervenir, dio un paso adelante con los ojos llenos de angustia. No soportaba ver sufrir a su hijo de esa manera. Quizás deberíamos dejarlo descansar por hoy. Ha sido mucho, pero Santiago la detuvo con suavidad. Su rostro estaba serio, pálido, sufriendo tanto o más que ella, pero sabía que ceder ahora sería fatal. «No, Rosario. Si paramos ahora, el miedo gana». Santiago se quitó la chaqueta del traje y la tiró sobre una silla. Se aflojó la corbata y caminó hacia las barras paralelas. Se metió dentro, quedando frente a frente con Carlitos. Se arrodilló en el suelo duro para quedar a la altura de los ojos de su hijo, ignorando el dolor en sus propias rodillas. «Mírame, Carlos», dijo con voz firme. No usó el diminutivo. Usó su nombre completo para darle fuerza. El niño sollozaba, evitando su mirada. «No puedo, papá. Soy débil». Isabela tenía razón. «Soy un lisiado». Esa frase fue como una bofetada para Santiago. Agarró los hombros del niño con firmeza. «Mírame», ordenó. Carlitos levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas. Isabela era una mentirosa y una persona infeliz. Ella no define quién eres. Tú defines quién eres. ¿Te duele? Bien. Eso significa que tus nervios están vivos. Eso significa que tus piernas están despertando. El dolor es parte de la vida, hijo. Pero el sufrimiento es opcional. Puedes quedarte ahí colgado y llorar, o puedes usar ese dolor como gasolina. Pero pesan mucho. Mis piernas pesan como piedras, gimió Carlitos. Entonces yo cargaré el peso contigo. Santiago se puso de pie. Se colocó detrás de Carlitos. Puso sus manos grandes y fuertes sobre las pequeñas manos del niño que agarraban las barras. «No voy a caminar por ti, pero no voy a dejar que te caigas. Vamos a hacerlo juntos. 1, solo 1. El gimnasio entero pareció detener su respiración.
Rosario juntó las manos en una plegaria muda. «Cierra los ojos», susurró Santiago al oído de Carlitos. «Imagina que estás en el jardín de casa. Imagina que el coche de carreras rojo te espera al final. Solo tienes que llegar a él». Carlitos cerró los ojos. Respiró hondo, un sollozo entrecortado. Apretó las barras hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sintió el calor del cuerpo de Santiago detrás de él, una muralla de seguridad inquebrantable. «Pie derecho. Ahora», dijo Santiago. Con un gruñido de esfuerzo sobrehumano, Carlitos envió la orden a su pierna derecha. El músculo, atrofiado y débil, tembló. La pierna se arrastró, pesada, torpe, pero se movió. Se levantó unos milímetros del suelo y avanzó. «¡Eso es!», exclamó la terapeuta. «No pares». «Pie izquierdo», instó Santiago, su voz llena de emoción contenida. Carlitos mordió su labio inferior hasta casi sangrar. El sudor le caía por la frente. Movió la izquierda. 1 paso, 2 pasos. Abrió los ojos. No estaba soñando, estaba de pie. Se estaba moviendo. «¡Mamá!», gritó, con una voz que era una mezcla de risa y llanto. «¡Mamá, mira!». Rosario corrió hacia él, pero se detuvo a 1 metro, respetando el espacio, llorando abiertamente. «Lo veo, mi amor. Te veo». Dieron 3 pasos más. 3 pasos que valían más que todos los rascacielos que Santiago había construido en su vida. Y entonces, las piernas de Carlitos cedieron. Pero no cayó al suelo. Cayó en los brazos de Santiago, que lo atrapó en el aire y lo levantó hacia el techo como si fuera un trofeo, girando con él en medio del gimnasio. «¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste, carajo!», gritó Santiago, olvidando su vocabulario refinado, riendo con una felicidad pura y salvaje. El gimnasio estalló en aplausos. Médicos, enfermeras y otros pacientes aplaudían el milagro de la voluntad. 2 semanas después, llegó el día del regreso. Pero antes de volver a casa, Santiago tenía una última gestión que hacer en Zúrich. Llevó a Rosario y a Carlitos, quien ahora se movía con muletas canadienses, todavía lento pero erguido, a una oficina elegante en el centro de la ciudad. Era un bufete de abogados. «¿Problemas legales, Santiago?», preguntó Rosario preocupada, mientras se sentaban frente a un notario suizo. «No, todo lo contrario», respondió Santiago con una sonrisa misteriosa. «Soluciones legales». El notario empujó unos documentos hacia ellos. «Señor Santiago, todo está en orden. Los papeles de adopción internacional y el reconocimiento de paternidad, así como el acta de matrimonio civil que solicitó». Rosario se quedó helada. «¿Matrimonio?». Santiago se volvió hacia ella y le tomó las manos. «Rosario, sé que esto no es muy romántico, aquí en una oficina llena de libros de leyes, pero no quería esperar ni un día más. No quiero volver a entrar en esa casa como tu patrón. Quiero entrar como tu esposo. Quiero que Carlitos lleve mi apellido legalmente antes de que pise suelo español. Quiero que seamos una familia ante Dios y ante la ley. ¿Aceptas casarte con este viejo gruñón y testarudo?». Rosario miró a Santiago, luego a Carlitos, que sonreía de oreja a oreja mostrando un diente que le faltaba. «Usted no es gruñón», dijo ella con ternura. «Usted es el hombre más maravilloso que he conocido». «Sí, acepto». «Claro que acepto». Firmaron los papeles allí mismo, sin fiesta, sin invitados, sin vestido blanco ni arroz. Solo 3 firmas en un papel que sellaban un pacto de amor eterno. Cuando salieron de la oficina, Carlitos caminaba en medio de los dos. Soltó una de sus muletas por un segundo para tomar la mano de Santiago, y con la otra mano agarró la de su madre. «¿Ahora somos los Martínez?», preguntó el niño. «Ahora somos los Martínez», confirmó Santiago. «Y nada ni nadie nos va a separar». El regreso a la mansión fue triunfal. No hubo banda de música, pero para ellos, el sonido de la grava bajo los zapatos de Carlitos era la mejor sinfonía. Los empleados, que Santiago había vuelto a contratar con sueldos aumentados, estaban formados en la entrada, aplaudiendo. Carlitos se detuvo al pie de la escalera principal de la entrada. Miró hacia arriba.
Eran 10 escalones de mármol. Antes eran una montaña imposible. Ahora eran un reto. ¿Me ayudas, papá?, preguntó, mirando a Santiago. Santiago negó con la cabeza, sonriendo con orgullo. No, hijo. Yo te cubro la espalda, pero tú puedes subir solo. Y así lo hizo. Despacio, con esfuerzo, clavando las muletas y levantando el cuerpo, Carlitos subió uno a uno los escalones. Al llegar a la cima, al pórtico de la casa que ahora era verdaderamente suya, se giró hacia el jardín. El sol brillaba sobre las bugambillas. La fuente donde casi perdió la vida estaba tranquila, y en el borde, reluciente y seco, estaba el coche de carreras rojo que Santiago había rescatado y reparado. Carlitos levantó una muleta hacia el cielo en señal de victoria. Rosario abrazó a Santiago por la cintura, apoyando la cabeza en su hombro. «Gracias», susurró ella. «Gracias a ti», respondió él, besando su cabello, «por enseñarme que la riqueza no brilla, la riqueza abraza». La cámara se aleja lentamente, mostrando a la familia unida en la cima de la escalera, bañada por la luz dorada de la tarde, mientras la imagen se desvanece a negro con una última frase sobreimpresa en la pantalla. «La sangre te hace pariente, pero solo la lealtad te hace familia». El tiempo es un juez silencioso que, a diferencia de los tribunales humanos, nunca se equivoca en sus sentencias. Para algunos, 6 meses pasan como un suspiro de felicidad. Para otros, son una eternidad de penitencia. En el extremo sur de la ciudad, lejos de las colinas verdes y las mansiones amuralladas, el sol de la tarde no se sentía cálido ni acogedor. Se sentía sofocante, mezclándose con el olor a grasa rancia y asfalto derretido que emanaba de la pequeña cocina del restaurante El Rincón del Paso. Isabela se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de hollín en su piel que alguna vez solo conoció cremas importadas. Llevaba un uniforme gris, 2 tallas más grande, manchado de salsa y aceite. Sus uñas, antes largas y esculpidas en acrílico perfecto, ahora estaban cortas, astilladas y enrojecidas por el contacto constante con el detergente barato y el agua hirviendo. «¡Mesa 4! ¡Muévete, Isabela, que los clientes esperan!», gritó el encargado, un hombre bajo y grosero que no tenía ni una pizca de la educación que ella solía exigir a sus subordinados. «Ya voy, murmuró ella, agarrando la bandeja pesada con 3 platos de comida grasienta. Le dolían los pies, le dolía la espalda, pero lo que más le dolía era el orgullo, una herida que supuraba cada día más. Hacía 6 meses que había sido expulsada del paraíso. Alberto le había cerrado la puerta. Sus amigas de la alta sociedad habían dejado de contestar sus llamadas en cuanto se corrió el rumor del video y su intento de homicidio. Se había convertido en una paria. Sin referencias, sin dinero y con una reputación destruida, había tenido que aceptar lo único que estaba disponible: servir a otros, tal como ella había obligado a Rosario a hacerlo. La ironía del destino era tan amarga que a veces sentía que se ahogaba en ella. Dejó los platos en la mesa de unos camioneros que ni siquiera le dieron las gracias, y al darse la vuelta, su mirada se clavó en el televisor colgado en la esquina del local. Estaban transmitiendo un programa de noticias de sociedad. El titular en la franja inferior brillaba en letras doradas: «El renacer del año, Santiago Martínez y su familia ejemplar». Isabela se congeló en medio del pasillo. El ruido de los cubiertos y las conversaciones desapareció. En la pantalla se veía la entrada de la mansión que alguna vez creyó suya, pero estaba diferente. Había más flores, más luz, y allí estaban ellos. Santiago lucía más joven, más fuerte, sonriendo con una serenidad que ella jamás logró provocarle. A su lado, agarrada de su brazo con una elegancia natural que no necesitaba de joyas ostentosas, estaba Rosario. Llevaba un vestido color coral sencillo pero hermoso, el cabello suelto y brillante. No parecía una sirvienta, parecía una reina. La forma en que Santiago la miraba, con una devoción absoluta, hizo que a Isabela se le retorcieran las entrañas. Pero lo que terminó de destrozarla fue lo siguiente. La cámara bajó el ángulo para enfocar el jardín. Un niño corría tras un balón de fútbol. Corría. No había silla de ruedas, no había muletas, había una ligera cojera.
Un ritmo imperfecto en sus pasos, sí, pero Carlitos corría con la libertad de quien ha roto sus cadenas. Se reía, pateaba el balón hacia Santiago, y ambos celebraban el gol con un abrazo eufórico. «Ese debería ser mi jardín. Ese debería ser mi dinero», susurró Isabela, con los ojos llenos de lágrimas de envidia pura. «Isabela, ¿te pago para ver televisión?». El grito del encargado la trajo de vuelta a su realidad miserable. «A lavar los baños ahora». Alguien vomitó en el de hombres. Isabela miró la pantalla una última vez, justo cuando Rosario besaba la mejilla de Santiago. La imagen se desvaneció cuando el encargado cambió de canal. Isabela bajó la cabeza, agarró el cubo y la fregona, y caminó hacia el baño sucio, aceptando finalmente que su infierno personal no era un castigo temporal, sino la vida que ella misma se había construido con su crueldad. Mientras tanto, en la mansión de las Bugambillas, el aire olía a jazmín y a pastel recién horneado. Era el cumpleaños número 9 de Carlitos, y el jardín estaba transformado. No había una fiesta de gala pretenciosa con invitados que solo iban por el champán. Había una barbacoa. Santiago había invitado a los empleados de la casa y a sus familias, a los terapeutas de la clínica, y a algunos nuevos socios de negocios que compartían sus valores. Rosario estaba en la terraza, supervisando que todos tuvieran bebidas frescas. Se sentía ligera. La sombra del miedo que la había acompañado durante años se había disipado por completo. Ahora, cuando miraba al horizonte, no veía incertidumbre, veía futuro. Sintió unos brazos fuertes rodearla por la cintura desde atrás. El aroma de la colonia de Santiago, mezclado con el humo de la leña, la envolvió. «¿En qué piensas, señora Martínez?», susurró él en su oído. Rosario se giró entre sus brazos y le acomodó el cuello de la camisa polo que llevaba. «Pienso en que hace un año, mi mayor sueño era conseguir un par de zapatos nuevos para Carlitos. Y hoy lo veo intentando hacer una chilena en el césped. A veces me da miedo despertar, Santiago. Siento que es demasiada felicidad». Santiago le besó la frente con ternura. «No es un sueño, Rosario. Es la cosecha. Sembramos verdad en medio de mentiras, y esto es lo que recogimos. Te lo mereces. Cada segundo de esto te lo mereces». «Papá, mamá». El grito de Carlitos los interrumpió. El niño venía corriendo hacia la terraza. Estaba sudado, con las rodillas del pantalón manchadas de verde césped y la cara roja de felicidad. Se detuvo frente a ellos, respirando agitadamente pero sin dolor. «Hice un gol, se lo metí al jardinero. ¿Vieron?». «Claro que lo vimos, campeón», exclamó Santiago agachándose para chocar las palmas con él. «Tienes una pierna derecha que vale millones». «Oye, papá». Carlitos se puso un poco más serio, bajando la voz. ¿Crees que puedo invitar a mis amigos del colegio nuevo a jugar el próximo fin de semana? Es que nunca he tenido amigos en casa. Antes, la señorita Isabela no dejaba». Santiago y Rosario intercambiaron una mirada rápida. El fantasma de Isabela ya no tenía poder, pero las cicatrices de sus prohibiciones aún aparecían de vez en cuando en la inocencia del niño. «Carlitos», dijo Santiago tomándolo por los hombros, «esta es tu casa. Puedes invitar a quien quieras, cuando quieras. Puedes llenar el jardín de niños, de perros, de ruido. Quiero que gastes el césped de tanto correr. Quiero que esta casa se llene de vida. ¿Entendido?». «Gracias». Carlitos abrazó a ambos con fuerza. Un abrazo de tres que cerraba el círculo de protección. «Son los mejores papás del mundo». El niño salió corriendo de nuevo hacia el balón, donde un grupo de niños, hijos de los empleados y vecinos, lo esperaban para seguir el partido. La tarde comenzó a caer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. La música suave empezó a sonar y los invitados se fueron acercando a las mesas para cenar. Santiago tomó una copa, golpeó suavemente el cristal con un tenedor para pedir atención y se puso de pie en el centro de la terraza. Las conversaciones cesaron. Todos los ojos se posaron en él, pero ya no miraban al millonario distante. Miraban a un hombre agradecido. «Buenas noches a todos», comenzó Santiago, su voz clara y potente.
Algunos de ustedes conocen la historia de los últimos meses. Otros solo ven el resultado. Pero hoy, en el cumpleaños de mi hijo Carlos, quiero hacer un brindis muy especial. Santiago miró a Rosario, que estaba sentada a su derecha, y le extendió la mano para que se levantara junto a él. Hace poco tiempo, yo era un hombre pobre. Tenía cuentas bancarias llenas, sí, pero llegaba a esta casa y solo encontraba eco. Vivía rodeado de personas que calculaban el precio de mi afecto. Estaba ciego. Pensé que el valor de una persona se medía por la marca de su ropa o por el apellido de su familia. Santiago hizo una pausa, mirando a los ojos a sus invitados, transmitiendo la lección aprendida con fuego. Entonces, la vida me dio la oportunidad de fingir que no tenía nada. Y en esa oscuridad, encontré la luz más brillante que jamás haya visto. Encontré a una mujer que me ofreció sus ahorros de toda la vida para que yo comiera, a pesar de que yo era su patrón, y ella tenía 1000 necesidades propias. Encontré a un niño que, a pesar de no poder caminar, tenía el alma más recta y fuerte que cualquier atleta. Rosario apretó la mano de Santiago, emocionada, mientras los invitados escuchaban con un silencio respetuoso y conmovido. Ellos me enseñaron que la lealtad no se compra, que el amor no es una transacción, que la familia no es sangre, es compromiso. Hoy, mi fortuna es 1000 veces mayor que antes, no porque haya ganado más dinero, sino porque tengo con quien compartirlo, porque tengo a quien proteger, y quien me proteja el corazón. Santiago levantó su copa hacia Carlitos, que lo miraba desde el césped con admiración. Por Carlos, que nos enseñó que caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio. Y por Rosario, mi esposa, mi salvadora, y el verdadero corazón de este hogar. ¡Salud! ¡Salud!, respondieron todos al unísono, y el sonido de las copas chocando fue como una campana de victoria. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían ido y la luna llena iluminaba el jardín en silencio, Santiago y Rosario subieron a la habitación de Carlitos para darle las buenas noches. El niño estaba agotado, durmiendo profundamente abrazado a su coche de carreras de madera, el mismo que había sido rescatado de la fuente, ahora restaurado y barnizado, descansando sobre la mesita de noche junto a una foto enmarcada de los 3 el día de la boda civil. Rosario arropó a su hijo, alisando las sábanas con esa ternura infinita que solo las madres poseen. Santiago se quedó en el marco de la puerta, observando la escena con una paz profunda. Salieron al pasillo y caminaron hacia su propia habitación. Al pasar frente al gran ventanal que daba al jardín, se detuvieron un momento. Abajo, la fuente brillaba bajo la luz de la luna. Ya no era un lugar de trauma, era solo agua y piedra. El mal había sido expulsado, y el bien había echado raíces profundas. ¿Eres feliz, Santiago?, preguntó Rosario suavemente, recostando la cabeza en su hombro. Santiago rodeó su cintura y miró su reflejo en el cristal. Un hombre completo. Soy más que feliz, Rosario. Soy libre. Libre de la mentira, libre de la soledad. Y te prometo que cada día que me quede de vida, lo usaré para asegurarme de que tú y Carlitos nunca olviden cuánto valen. Tú nos diste todo, susurró ella. No, corrigió él besándola suavemente. Ustedes me dieron la vida, yo solo puse la casa. Se abrazaron en la penumbra, 2 almas que habían resistido la tormenta y habían salido fortalecidas. Afuera, el mundo seguía girando, con sus injusticias y sus dolores, como la vida que ahora le tocaba vivir a Isabela. Pero allí adentro, en esa fortaleza construida sobre la verdad y la redención, reinaba un amor inquebrantable. La cámara se aleja lentamente de ellos en el ventanal, recorriendo la fachada de la mansión iluminada, bajando por las enredaderas de flores, pasando por la fuente tranquila, y terminando en el coche de carreras de madera junto a la cama del niño dormido. La pantalla se funde a negro. Epílogo final. Texto en pantalla. El dinero puede comprar una casa pero no un hogar. Puede comprar una cama pero no el sueño. Puede comprar aduladores, pero nunca lealtad. Cuida a quien te cuida cuando no tienes nada, porque ellos son tu verdadera fortuna. Fin de la historia.